Amén, gloria a Dios en esta tarde, aleluya. Vamos a ministrar este tema, amén, que va a ser de mucha bendición. Siervo inútil somos porque hacemos lo que tenemos que hacer. Siervo inútil somos porque hacemos lo que tenemos que hacer. La palabra inútil no es igual en el español, en el griego, ¿verdad? En el griego significa ser lo que tenemos que hacer. Y en el español, pues eso es diferente, no es como una ofensa, ¿no? Amén, siervo inútil somos porque hacemos lo que tenemos que hacer. Esclavo, que siervo, viene del griego doulos, que es de deo, que es atar. Esclavo, originalmente el término más inferior en la escala de la servidumbre. Vino también a significar uno que se entrega a la voluntad de otro y vino a ser el término más común y general para siervo. Se le llama también siervos de Jesucristo. Inútil del griego es akreios, que es inútil, sin provecho. Hacer del griego poieo, que es hacer en el sentido de expresar con actos los pensamientos y sentimientos. Hacer en el sentido de fabricar, manufacturar, de construir o producir cualquier cosa. De los actos creadores de Dios. Amén, amén, el Señor, amén, expresó estas palabras. Amén, de que, aleluya, cuando hacemos lo que tenemos que hacer es porque somos siervos inútiles. Quiere decir, hermano, que vamos a estar obedeciendo, amén, lo que nos corresponde hacer, y seremos esos siervos, porque el Señor dice que Él nos llamó a obediencia. Y somos esclavos, pero ahora es una esclavitud por amor, que Él nos rescató del pecado de la maldad, y ahora estamos en obediencia con Él, ahora somos sus siervos. Acuérdense que literalmente el siervo, el esclavo, Él no, aleluya, no quiere que el amo le diga halagos o le diga qué bueno que me hiciste eso, gracias. El esclavo no espera nada de eso, porque el esclavo es comprado, y literalmente se compraba el esclavo por 6 años. Al 7º año iba a ser liberado. Pero el esclavo, él no tiene ninguna opción de decir voy a hacer esto ahora, voy a hacer este plan, tengo este plan y lo voy a hacer, porque es esclavo. Él depende del amo, y él, si el amo se va, si el esclavo se va a trabajar a la jornada y él llega cansadísimo, y él no llega y se sienta a comer, sino que primero le da a su amo y después va a comer él, porque es esclavo. Y nosotros, hermanos, fuimos comprados a precio muy alto, y por eso somos esclavos de Él, y por amor le servimos, porque Él nos compró. Y cuando estamos obedeciendo, cuando estamos haciendo su voluntad, estamos obedeciendo su palabra, entonces el Señor nos puede decir: hey, son siervos inútiles, porque están haciendo lo que tienen que hacer, porque no necesitan, aleluya, que se les diga: oh, muchas gracias, Señor, por este día. Oh, gracias, hijo, porque oraste. Señor, ayuné hoy este día. Hijo, gracias porque ayunaste. No, nosotros, aleluya, somos lo que debemos estar agradecidos con Dios por todo, porque Él es digno, amén, de toda adoración, toda alabanza. Entonces, cuando estamos haciendo las cosas bien, hasta el mismo Señor dice: siervos inútiles son, porque están haciendo lo que tienen que hacer. Vamos a entrar, amén, a nuestro texto base, y está ahí en Lucas, el libro de Lucas, capítulo 17,
17:10. Y dice la palabra de Dios de esta manera: ¿ya lo tiene? Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Vamos a orar, amén, por la palabra de Dios. Ayúdenme a orar en esta hora. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios. Ayúdenme a orar, Padre, te damos gracias, te damos la gloria y la alabanza, Señor. Te pedimos en esta tarde y que seas tú, eterno Dios, que bendiga tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en cada vida, en cada corazón. Asimismo, los que pueden mirar o escuchar pueden también ser bendecidos en cada lugar que puedan estar mirando. Gracias, Señor, te damos en este día. Bendice esta palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Por eso fuerte. Aquí el Señor, amén, está hablando a sus discípulos. Él está hablando y está diciendo algo muy importante. Cuando, aleluya, Él le está diciendo ciertas cosas que hagan, o cómo tienen que, aleluya, obedecer a Dios, o cómo tienen que conducirse ante el Señor. Y Él está diciendo: cuando ustedes hagan lo que realmente yo les estoy diciendo y lo hagan, lo pongan en práctica, entonces dice, ustedes van a decir: siervos somos inútiles porque hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Se imagina? El Señor aquí les está diciendo a ellos que cuando el Señor le está ordenando algo a ellos, que ellos tienen que decir esas palabras. ¿Se imagina, hermanos? Si no obedecemos a lo que Dios nos ha dado en su palabra, entonces ¿cómo, aleluya, cómo apareceremos nosotros ahí? Ya no inútiles, sino que no sea menos de, no sé cómo explicarlo. Pero si nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, vamos a decir: siervos inútiles somos porque hacemos lo que tenemos que hacer. O sea, no vamos a esperar que el Señor nos diga: gracias porque estás haciendo mi voluntad, sino que nosotros, cuando estamos obedeciendo a su palabra, eso es lo que vamos a decir: siervos inútiles somos porque hacemos lo que tenemos que hacer. No hay disculpa para los que cometen una ofensa, ni aminorará el castigo el hecho de que tienen que haber ofensas. La fe y la misericordia de Dios, que perdona, nos capacitará para superar las dificultades más grandes que haya para perdonar a nuestros hermanos. Como para Dios nada es imposible, así todas las cosas son posibles para el que puede creer. Nuestro Señor mostró a sus discípulos la necesidad de tener una profunda humildad. El Señor tiene derecho sobre toda criatura, como ningún hombre puede tenerla sobre otro. Él no puede estar endeudado con ellos por sus servicios, ni ellos merecen ninguna recompensa suya. Algo que está aquí hablando muy claro. Aquí está hablando, aleluya, de una recompensa. Pero, hermano, cuando aleluya está diciendo que todo lo que yo les ordeno, solamente ustedes cumplan, hagan eso. Y podemos remontarnos a muchas cosas, como cuando el Señor nos está pidiendo: perdona a tu hermano, perdona a tu hermana, mira, te ofendió y te pidió perdón, perdónala. Pero muchas veces se nos hace difícil perdonar al hermano, perdonar a la hermana. Pero si nosotros no lo estamos haciendo, entonces no podemos contestar al Señor: somos siervos inútiles porque hacemos lo que tenemos que hacer, porque no lo estamos haciendo. Y el Señor dice: hey, tienen que hacerlo, tienen que esforzarse en todos los aspectos de la vida cristiana, o lo que el Señor nos pide a nosotros hacer, obedecer sus mandamientos. Amas
sobre toda la ley de los profetas. Eso es un mandamiento nada más. Cuando nosotros lo estamos poniendo en práctica, estamos haciendo lo correcto. O sea, lo que Dios nos está pidiendo hacer. Solo hazlo, dice el Señor. Pero se nos hace difícil cuando se trata de cumplirlo como el Señor mismo, sus palabras. Aquí, aleluya, está diciendo, cuando hagas, dice, cuando hagas eso que yo te he ordenado, o mi palabra, cuando tú lo hagas, no vas a decir más que eso, que estás haciendo lo que el Señor te ordenó, porque somos siervos, o sea, somos personas compradas por la sangre de Cristo para obedecer. Vamos a seguir leyendo la palabra en Juan 15, del 15 al 16. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Juan 15, del 15 al 16, dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Hermano, aquí algo que me llama la atención es esto de que Él dice que ya no nos va a llamar siervos, porque el siervo no sabe su Señor, pero el Señor ahí está con ellos, y el Señor le descifró todos los misterios del reino de Dios, y por eso está diciéndole que ahora ya los voy a llamar amigos, porque todo lo que el Padre tenía le pasó más bien el saber o el conocimiento a ellos. Lo que el Padre tenía se los dio a ellos, la palabra de Dios, y por eso le está diciendo que ya no nos va a llamar siervos sino amigos. Dice, ustedes no me buscaron a mí, yo los elegí. Mire, hermano, es como nosotros. Tal vez nosotros o alguna vez alguna persona posiblemente anduviera buscando a Dios, pero es muy difícil. Él nos eligió a nosotros, Él nos buscó. Él de una u otra manera nos predicaron de Cristo y nos invitaron a una iglesia y empezamos a asistir. Pero porque Él nos buscó, Él buscó a alguna persona y le dijo que nos predicara a nosotros, y ahora nosotros somos parte de la obra del Señor, porque Él nos eligió a nosotros. Amén. Aquellos a quienes Dios ama como Padre pueden despreciar el odio de todo el mundo, pero como el Padre amó a Cristo, que fue digno hasta lo sumo, así amó a sus discípulos que eran indignos. Todos los que aman al Salvador deben perseverar en su amor por Él y aprovechar todas las ocasiones para demostrarlo. El gozo dura a veces muy poco tiempo. El gozo de la hipocresía dura solamente un momento, pero el gozo de los que permanecen en Cristo es una fiesta continua. Tienen que demostrar su amor por Él obedeciendo sus mandamientos. Si el mismo poder que primero derramó el amor de Cristo en nuestros corazones no nos mantuviera en ese amor, no permaneceríamos en ese amor por mucho tiempo. Realmente sus discípulos, como escuchamos en este momento, pues no fueron dignos, porque aleluya, ellos casi la mayoría le fallaron al Señor, como a veces nosotros. Pedro le falló, Pedro lo negó, y otros hombres más que aleluya también le fallaron al Señor, pero aún así Él los seguía amando. Ahí está Judas, el Señor sabía que Él lo iba a traicionar,
y Dios lo seguía amando. Dios seguía amándolo hasta el final. Porque aunque no seamos dignos, porque somos indignos, por pura misericordia estamos aquí, por pura gracia. Él nos escoge, hermano. ¿Por qué? Porque Él, aleluya, quiere salvarnos. Él nos escogió a nosotros. Y pues dice, ya no les voy a llamar siervos, pero van a ser mis amigos. Porque ustedes, yo les he enseñado la enseñanza de mi Padre, pero yo los elegí a ustedes. Hermano, es algo impresionante eso, que Dios te haya elegido a ti. Él te buscó con amor, con cariño, te buscó, te encontró. Ahora eres parte de Él. Ahora Él está, aleluya, está perfeccionando tu vida, la está cambiando, la está transformando. Es un proceso, pero el Señor se agradó de tu vida. Den un aplauso fuerte al Señor. Vamos a seguir leyendo ahí en Romanos 1:1, y dice la palabra de Dios de esta manera, Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El siervo, ya miramos, amén, el significado que es esclavo. Y apóstol, pues es una persona que era enviado a un lugar, a una ciudad, para morir ahí, para que él se quedara ahí, ya vivir para siempre ahí, morir ahí. Era un apóstol. Aquí también está diciendo, apartado para el Evangelio de Dios. Usted y yo, si realmente somos siervos de Jesús, si queremos ser siervos de Jesucristo, somos apartados para Él, para su gloria, para su honra. Somos de Él y para Él y por Él. Si es siervo usted va a estar disponible para el servicio de Dios o para obedecer sus mandamientos, para alabar y glorificar su nombre, porque es apartado, dice, para el Evangelio. Y ser apartado, hermanos, quiere decir que es para esa causa noble de estar al servicio del servicio de Dios. Y ahí dice que es para el Evangelio de Dios. Fue apartado Pablo, y sabemos, Pablo, que él hasta llegar a anciano dice, he acabado la carrera. Estoy ya para que sacrifique mi vida. Él hasta el final fue apartado para Dios o para su Evangelio. Pablo no, aleluya, medio camino dijo, no, pues ya no quiero servir a Dios, hasta aquí nada más. No, sino que fue apartado, pero para el Evangelio de Dios, o para predicar tal vez a los gentiles, pero él fue apartado para esa causa nada más. Y nosotros realmente podemos decir como Pablo, soy siervo de Jesucristo. Soy siervo de Jesucristo, soy sierva de Jesucristo. Cuando es hora de orar, realmente estaremos dispuestos a orar 1 hora, 2 horas. Realmente estaremos dispuestos a leer las Escrituras. Estaremos dispuestos a predicar, a ayunar. Estaremos dispuestos a obedecer la palabra, porque el siervo obedece. El siervo está dispuesto a obedecer la palabra. El siervo está dispuesto a obedecer los mandamientos, porque es comprado, es esclavo, es siervo. No, pues es que soy siervo, pero hoy no quiero orar. Soy siervo, pero hoy no quiero leer la palabra. Soy siervo, pero estoy enfadado, no quiero leer. Entonces hay duda ahí. Hay duda de que seamos siervos de Jesucristo, claro. Porque somos siervos de Jesucristo, vamos a estar dispuestos a obedecer, amar a Dios sobre todas las cosas. Aquí el apóstol establece el cumplimiento de las promesas por medio de los profetas. Aquí también habla del Hijo. El Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, el que vino de David en cuanto a su naturaleza humana,
pero fue declarado el Hijo de Dios por el poder divino, que lo resucitó entre los muertos. La confesión cristiana no consiste en el conocimiento conceptual o el solo asentimiento intelectual, y mucho menos discusiones perversas, sino en la obediencia. Son los llamados eficazmente por Jesucristo, son los llevados a la obediencia de la fe y el privilegio de ser cristiano, de amar a Dios, de amarse unos con otros. Eso es una gran, pero gran bendición, que nos amemos unos a otros, hermanos, porque dice que el siervo está apartado para Dios, está apartado para el servicio de Dios, y él ama a su hermano, ama a su hermana. La ama porque es su hermana. No le está buscando los defectos, no le está buscando en qué se equivocó, no le está buscando cuáles son sus errores, porque si también la hermana la mira a ella, le va a ver los errores. Entonces, hermano, eso es importante, que él es apartado para Dios y eres siervo, amas, aleluya, perdonas, sigues adelante, continúas, aleluya, tu mirada es en Jesucristo. ¿Por qué? Porque eres siervo de Jesucristo. No eres siervo de nadie, eres siervo de Jesucristo. Tú le obedeces a Jesucristo. No le obedeces a un hombre, le obedeces a Jesús, porque Jesucristo es el que te va a dar la vida eterna. Jesucristo te va a regalar la salvación. Den un aplauso fuerte al Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra en Gálatas 1:10. Amén, y dice la escritura de esta manera. Ya lo tiene, Gálatas 1:10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire, hermano, aquí, aleluya, es algo que se le entiende. Amén, cuando nosotros buscamos el favor de los hombres, o buscamos el favor de Dios, o buscamos agradar a Dios o agradar a los hombres. Pero si nosotros estamos en que queremos agradar a los hombres, entonces no somos siervos de Dios. El que es siervo de Dios agrada a Dios nada más. Agrada a Dios porque él sabe que es al único que tiene que agradar es a Dios, porque es su Salvador, porque es su Rey, es su Dios, y a él solo quiere agradar, no al hombre, porque el hombre también necesita de Dios, el hombre necesita de Jesucristo, y por eso él tiene que agradar a Dios, no al hombre, como dijo, amén, Pedro y Juan. Dice: es necesario obedecer a Dios primero que a los hombres. Y le dijeron, ¿qué le dijeron los sacerdotes? Ya no quiero que hablen más de ese tal Jesús, ya no quiero que prediquen de ese tal Jesús, ni que hagan sanidades en ese nombre de Jesús. Cállense, ya no hablen nada. Y dijeron ellos: no, nosotros vamos a predicar la palabra. Y salieron, lo soltaron y salieron de la cárcel y se fueron a predicar la palabra de Dios al templo. Es necesario, dice, obedecer a Dios. ¿Se imagina? No crea que era fácil, pero aquí, aleluya, está hablando Pablo aquí a los Gálatas, le está diciendo realmente qué buscan, si el favor de Dios o el favor de los hombres. Si queremos agradar a los hombres, entonces no seremos siervos de Jesucristo, porque el siervo primeramente agrada a Dios, primeramente se esfuerza por agradar a Dios, porque sabe que Dios es el único que le da vida eterna. El hombre tal vez sí te puede hacer algunos favores, pero es hombre nada más, y Dios es Dios el Todopoderoso. Al predicar el Evangelio, el apóstol buscaba llevar personas a la obediencia, no de los hombres, sino de Dios. Pero Pablo no deseaba alterar la doctrina de Cristo, sea para ganar el favor de ellos o evitar la furia de ellos. En un asunto tan importante no debemos temer el enojo de los hombres,
ni buscar su favor usando palabras de humana sabiduría. En cuanto a la manera en que él recibió el Evangelio, fue por revelaciones del cielo. No fue llevado al cristianismo como muchos, solo por la educación. Hermano, sabemos que Pablo, pues él no estuvo físicamente con el maestro. Usted ya sabe la historia, él iba rumbo a Damasco a traer a los cristianos por lo del camino y los iba a apresar. Y ahí Pablo, que iba rumbo a Damasco, se cayó de su caballo, de su camello, de su burro, de su mula, y ahí quedó ciego, y Dios le habló ahí: Pablo, ¿por qué me persigue? Dice, yo no. Dice, a mí me estás persiguiendo, Pablo. Y ahí Dios le mostró que era necesario que él iba a padecer por el Evangelio, porque era un instrumento útil para el Evangelio de Dios. Entonces, hermano, aquí algo que está diciendo Pablo, porque él lo pudo haber experimentado, él tuvo, aleluya, cierta autoridad. Usted ya sabe la historia, él tenía autoridad de los sacerdotes, le daban carta para que él pudiera ir a buscar a los cristianos. Literalmente dice que él los presionaba para que ellos blasfemaran el nombre del Señor, los arrastraba. Pero él podía entender que él tenía esa autoridad. Pero cuando él aceptó a Jesús, o cuando él empezó a predicar de Cristo, todo eso que tuvo, aleluya, lo tuvo como, él lo tenía como basura. Por eso explica, dice, o buscas el favor de los hombres, o buscas agradar a Dios. O sea, ubicarnos nosotros, agradar mejor a Dios, porque Dios no te va a fallar. El hombre tal vez te puede fallar, pero jamás Dios te puede fallar. Es por eso que dice, está haciendo una pregunta: ¿cuál buscas de los dos? ¿El de los hombres o el de Dios? ¿O queremos agradar al hombre y a Dios no? Porque a veces nosotros agradamos más al hombre y a Dios a lo último. Si se pueden las cosas de Dios bien, si no también, pero primeramente los hombres. Hermano, yo creo que este texto es muy claro, que tenemos que analizar bien las cosas y mirar cuál realmente nos conviene a nosotros. Ser sabios, no, aleluya, dejarse entrampar y ya no poder servir al Señor. Entonces, hermanos, si empezamos a agradar al hombre, al rato ya no vamos a poder servir a Dios, porque estamos queriendo agradar al hombre. Y eso va a ser peligroso, porque es parte de nuestra salvación que la podemos perder. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Amén. Ahí en Mateo 10, 24. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. Mateo 10, 24. Dice la palabra de Dios de esta manera, ¿ya lo tiene? Dice 10:24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Entonces, hermano, aquí es claro, el discípulo no puede ser más que su maestro, porque el maestro le enseñó, ya sea en lo secular, las primeras letras, las primeras palabritas, las 5 vocales, te le enseñó el maestro. Y ahora tú eres maestro también, pero el que te enseñó sigue siendo tu maestro, porque él fue el que te dio las primeras letras. No sé si me está entendiendo, pero aquí está hablando, aunque está hablando aquí del maestro, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. El discípulo no puede ser más que su maestro, porque el maestro es el maestro. Sabemos la historia cuando quisieron, aleluya, los discípulos sanar a este muchacho y no pudieron, porque el maestro es el maestro. El maestro solamente le dio la orden a ese espíritu y salió, porque es el maestro. Podemos hacer muchas cosas para Dios, pero el maestro es el maestro. Nuestro Señor Jesucristo es el maestro de maestros, es
el que merece la honra y la gloria, porque es el Maestro. Es el Maestro. Aquí el Señor, aleluya, está preparando con este texto a sus discípulos para las persecuciones. Ellos tenían que evitar todas las cosas que den ventaja a sus enemigos. Toda intromisión en los afanes políticos mundanos, toda apariencia de mal o egoísmo, todas las medidas clandestinas. Cristo predice dificultades no solo para los trastornos, no sean sorpresas, sino para que ellos puedan confirmar su fe. Le dice que deben de sufrir de quienes así Cristo nos ha tratado fiel y equitativamente, diciéndonos lo peor que podemos hallar en su servicio, y quiere así nos tratemos a nosotros mismos al sentarnos a calcular el costo, porque aleluya, a los discípulos dice, no es más que su maestro. O hay otra versión donde dice que aleluya, si hicieron en el árbol verde o la rama verde, ¿qué será en la rama seca? Entonces, por eso el Señor, amén, está diciendo que van a tener persecución. Vamos a tener persecución, pero el discípulo no es más que su maestro. Los estaba preparando para que ellos entendieran que iban a tener persecuciones, iban a ser perseguidos. Aleluya, ¿por qué? Porque ellos estaban buscando a Dios, o porque ellos estaban tratando de vivir como Dios quería que vivieran. Iban a sufrir persecuciones. Y el siervo dice, no es más que su Señor. Claro que no. Entonces, hermano, porque el siervo, aunque llegaba cansado, aunque llegaba fatigado, él tenía que, aleluya, darle el alimento a su amo, porque no podía hacer más que su Señor. Aunque se dice en algunas partes que, aleluya, los eruditos que han investigado y decían que posiblemente algunos esclavos, sus amos los amaban mucho y tenían cierta amistad, pero aleluya, no por eso ellos iban a ser más que su Señor. Ellos tenían que ser esclavos, porque eran esclavos. Nosotros tenemos un amo que se llama Jesucristo, y nosotros no vamos a ser más que Él. ¿Cuántos son siervos, hermano? Somos siervos de Jesucristo, y nosotros no vamos a ser más que Él, porque Él es Dios, Él es el Todopoderoso, Él hace maravillas. Y nosotros, Dios nos puede usar en ciertas cosas, pero hasta ahí nada más. Pero Dios, Jesús, Él hace maravillas, Él puede hacer maravillas, porque Él es nuestro Dios, Él es el Todopoderoso, y en Él tenemos la vida eterna. Entonces, hermano, el discípulo no va a ser más que su maestro, porque es su maestro. Pedro, Juan, ellos lo miraban al maestro como su maestro. Pedro, aunque Pedro siempre, Señor, si tú eres, yo quiero ir caminando en el agua, sobre el agua. Ven, Pedro. Pero aún así, había un respeto a nuestro Señor Jesucristo, porque Él era el maestro. Él era el que estaba guiándolos a ellos, le estaba enseñando las escrituras, le estaba, los misterios de la palabra, se las estaba enseñando el maestro. Por eso dice él, no pueden ser más que el maestro. Vamos a seguir leyendo la palabra. Amén. Ahí ya es el último texto, perdón. Mateo 24, del 48 al 51. Mateo 24, del 48 al 41, dice así la palabra de Dios. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será lloro y el crujir de dientes.
Podemos mirar esto, aleluya, que realmente está hablando de este siervo que no quiso obedecer lo que su amo le dijo que hiciera. Él dijo, mi amo tarda por regresar, le dio ciertas órdenes que hiciera, y cuando yo regrese tienes que hacer esto, pero él que dijo, mi amo pues va a tardar años para que venga, y empezó a andar con los borrachos, a hacer cosas malas, pero un día que llegó, entonces se le va a pedir cuenta a ese siervo, y va a ser, aleluya, algo terrible porque no está haciendo lo que le dejó su amo hacer. Ahora, lo agarramos para nosotros. Dios nos ha encomendado su palabra para que uno la ponga en práctica, para que uno se esfuerce en vivirla. Tarde que temprano el maestro va a aparecer en las nubes y él va a regresar por su pueblo, por su remanente. Y él, aleluya, cuando regrese, pues, aleluya, nos va a decir, ¿por qué no hiciste lo que te dejé que hiciera? O lo que te dije que hiciera. Entonces, hermano, ahí nosotros no vamos a tener excusa, porque la orden que nos da el Señor es clara. Dice, tienes que vivir como una nueva criatura. Tienes que vivir diferente al mundo. Tienes que ser diferente al mundo. No tienes que amar las cosas de este mundo. Y el Señor nos dejó su palabra para que cuando Él regrese, amén, nosotros la cumplamos, para que nosotros la pongamos en práctica. Pero este siervo humano, ¿qué hizo? Dijo en su corazón, mi amo va a tardar para regresar. Y empezó a tratar mal a los consiervos, empezó a andar comiendo y bebiendo con los borrachos. Pero se va a llegar ese día, el menos esperado va a llegar. Por eso nosotros, hermanos, sabemos que el Señor va a regresar por su pueblo, por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga, que no esté en pecado. Va a venir por esa iglesia, se la va a llevar para que esté con Él por siempre. Aleluya, por eso es que tenemos que estar velando cada día por nuestra salvación, cuidándola cada día, vivir como Dios le agrada. Eso es el mandato que Dios nos dejó. Pero si decimos, no, luego me pongo bien, más adelante, después, ahorita estoy muy joven, después me pongo bien con Dios, luego me pongo en la brecha, luego más adelante, y viene de repente el Señor y nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que el Señor nos dejó su palabra para que cuando Él regrese, nosotros al menos nos encuentre haciendo su voluntad. Tenemos que estar velando por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y los que estén preparados, pues ahí van a estar esperando al Maestro, esperando que Él regrese para irse con Él, porque están haciendo su voluntad, se están esforzando. Pero el siervo malo dice, no, mi amo, faltan muchos años por venir. Así han dicho muchos, que viene, y no viene. Pero va a venir en el momento que diga, no, pues falta, en ese día va a llegar, como está poniendo el ejemplo el Señor de este siervo malo. Pero al final dice que los va a llevar, los va a mandar, ¿con quién? Con las personas hipócritas, dice, y ahí será el lloro y crujir de dientes. Hermano, que no nos pase eso a nosotros, que estemos preparados, que estemos listos, aleluya, obedeciendo la palabra, y cuando el Señor venga nos vamos con Él a la vida eterna. Denle un aplauso fuerte al Señor.